Bueno, Santiago, muchas gracias por esa presentación. Yo muy contento de poder estar acá junto a todos ustedes, de poder hablar de esto que tanto nos apasiona. Así que listo y dispuesto ya para iniciar la charla. Tal como dice Santiago, no sé si las preguntas las vas moderando tú, pero es muy interesante que vayamos generando ese feedback durante la charla y no esperemos a que termine para poder compartir. ¿Bien? Vamos a compartir pantalla y arrancamos ya con la presentación. Perfecto. ¿Se ve bien, Santiago? Estamos, profesor, con claros, señales muy fuertes. Espero que todos los participantes también estén con la recepción en muy buenas condiciones. Perfecto. Muy bien. Vamos a arrancar, vamos a tocar un tema muy importante hoy, porque genera precisamente mucha duda, ¿no? Vamos a hablar acerca del control y gestión de cargas en el proceso de entrenamiento y competición. Porque es un tema un poco delicado porque cuando nosotros hablamos acerca de la cuantificación o de la gestión de las cargas dentro del proceso de entrenamiento, todos nos vemos enfrentados a distintas realidades. Y muchas veces creemos que por estar en una realidad donde tenemos menos recursos, precisamente se nos escapa de las manos esta cuantificación de las cargas o se nos hace un poco más complicado poder precisamente gestionar este aspecto. Y el objetivo de la charla de hoy precisamente es otorgarle herramientas a la cual podemos tener todos acceso para que nosotros arranquemos con este control de cargas, con esta gestión, vayamos entendiendo precisamente lo que significa para que lo podamos aplicar a nuestro contexto. Ese es el objetivo principal, entregar una herramienta que no cuenta más allá de un papel y lápiz para que la vayamos implementando en nuestro propio contexto. ¿Bien? Entonces, antes de meternos derechamente en el tema, vamos a arrancar con una pregunta. ¿Cuál es el objetivo del entrenamiento condicional de un futbolista? Bien, nosotros elegimos este concepto del entrenamiento condicional o el entrenamiento de las capacidades físicas, pudiésemos haber elegido otro, qué sé yo, el objetivo del entrenamiento rehabilitador o de prevención de lesiones para un jugador, pero como vamos a hablar acerca de la gestión de carga de entrenamiento, vamos a hablar acerca del objetivo del entrenamiento condicional. Y acá nos encontramos con un primer punto que dice que el objetivo es preparar al jugador para cumplir con las demandas condicionales de la competición. Por ende, debemos garantizar que la competición sea la que rija nuestro método, acercando estos valores competitivos a los distintos contextos de entrenamiento que nosotros propongamos para el microciclo, con la siempre implícita disminución del riesgo de lesión. Esto, en palabras simples, ¿qué quiere decir? Los preparamos precisamente para competir y por ende la competición tiene que ser la que rija precisamente todos los valores que nosotros vamos a imponer en relación a las demandas de entrenamiento. Pero hay un tema muchísimo más importante, no solamente asociado a los valores de partido o de competición que nos entrega a nosotros para poder planificar los entrenamientos, sino que cómo nosotros también podemos llevar a cabo precisamente el desarrollo de estas situaciones que se expresan en la competición hacia el entrenamiento. Entonces, el punto muy importante que nos deja esta primera parte, nos habla acerca precisamente de que los preparamos para jugar y por ende la competición tiene que ser la que rija nuestro entrenamiento, tanto en situaciones de entrenamiento, en las propuestas que nosotros vamos a crear, pero también en los valores relacionados hacia las demandas competitivas. De esta manera, así como se crean modelos de juego, debemos crear un método de entrenamiento que prepare al jugador a una forma de jugar específica, la cual le permitirá cumplir con las demandas competitivas. Esto es muy importante, así como los técnicos, los entrenadores crean un modelo de juego, nosotros tenemos que crear también un método que precisamente responda a este modelo de juego. Nosotros los vamos a preparar para jugar, pero para jugar de una manera específica. ¿Bien? Y si nosotros los preparamos precisamente para jugar de esa manera específica, el jugador va a cumplir con estas demandas competitivas. No es lo mismo un modelo o un método, perdón, de desarrollo físico para un jugador de Independiente del Valle que tiene un juego
mucho más posicional al de otro club que, por ejemplo, cede la posición, tiene que hacer el desgaste precisamente en cubrir los espacios, en cerrar esas líneas de pase y al momento de recuperarse rápido en las transiciones. Eso es lo que quiere decir precisamente que nosotros tenemos la necesidad de crear un método de entrenamiento específico para nuestra forma de jugar. Bien, para eso va encaminado principalmente, o ese es el camino del entrenamiento condicional del jugador de fútbol profesional a día de hoy. Bien, una vez que nosotros ya hemos definido más o menos el objetivo del entrenamiento condicional, que ya vimos que tiene una orientación directa hacia un aspecto muy importante, que precisamente es regirnos bajo las demandas competitivas y desarrollar al jugador bajo estas demandas y bajo estos contextos de entrenamiento, vamos a comenzar con lo más básico para comenzar a desarrollarnos dentro de este contexto que nosotros queremos exponerle a usted el día de hoy. Vamos a arrancar definiendo lo que es una carga en el ámbito de la preparación física. Esto es algo básico que debemos conocer. Y precisamente una carga nosotros la podemos definir como el estrés o el estímulo al cual es sometido el deportista, cuyo valor numérico, que se expresa de la relación entre el volumen y la intensidad, se conoce como valor de la carga. Acá nosotros nombramos volumen e intensidad, pero además está también la densidad de la carga. Cuando nosotros hablamos precisamente de carga, tenemos estos dos componentes clave para nosotros, en donde su expresión en valor numérico, que nos arroje de la relación de ambos aspectos, tanto del volumen como de la intensidad, se llamará valor de la carga. Ante esta carga nosotros encontramos dos tipos distintos de carga, o un subproducto de esta carga, que es la carga interna y la carga externa, que la vamos a pasar a definir a continuación. La carga externa, precisamente la definición, corresponde a la naturaleza de la tarea realizada por el deportista. Ejemplo, juego reducido, práctica de fútbol 11 contra 11, tarea condicional de carácter cerrada, entre otras. Entonces no responde a otra manera o a otra definición que no sea precisamente lo que el jugador realiza en base a los contextos que nosotros mismos proponemos. Bien, los valores de esta carga externa se expresarán, por ejemplo, en valores de distancia total recorrida de alta intensidad, aceleración y deceleraciones intensas, valores como player load o potencia metabólica. Esta carga externa, que ya dijimos que era lo que el jugador estaba siendo sometido durante el entrenamiento, va a estar expresada mediante los chalequitos que vemos ahí a los jugadores, mediante los GPS, ¿no? Estos GPS nos van a precisamente entregar información acerca de la carga a la cual está siendo sometida el jugador en los distintos valores. Bien, carga externa entonces, la naturaleza de la tarea que realiza el jugador y que nosotros mismos proponemos. Aquí hay algo muy importante, hablamos de los GPS y acá nosotros podemos observar unos datos, bien, que nos aporta precisamente esta tecnología. Vemos acá un reporte que está relacionado hacia un día de resistencia o un día de duración. Nosotros vemos acá al inicio que está el GPS 6, que ha realizado 6 tareas, bien, o 6 repeticiones, perdón, de una tarea, 7 repeticiones de una tarea, y nosotros encontramos acá en azul, arriba, no sé si pueden seguir el puntero acá, acá encontramos distintas variables, bien, a describir dentro de las distintas tareas que realiza el jugador. Podemos encontrar las aceleraciones y deceleraciones intensas, totales, las aceleraciones y deceleraciones intensas por minuto, o lo que se conoce como medida de intensidad. Asimismo, podemos valorar el número de cambios de direcciones, por ejemplo, el número de acciones de alta intensidad y un montón de variables como la potencia metabólica, el gasto energético, que precisamente vienen a redondear la información que nos entrega este GPS. Arriba, en esta columna de color negro que vemos acá, encontramos valores de referencia, en donde nosotros podemos generar, en principio, ¿no?, cuando comenzamos a trabajar con estos dispositivos, un marco comparativo de esta referencia, por ejemplo, que acá podemos observar una potencia metabólica de 11.7 y podemos también ver el desarrollo del jugador durante las distintas tareas de entrenamiento. Bien, este marco de referencia que nosotros vemos acá, de color negro, después pasa a un segundo plano en la medida en la que se puede después generar una base de datos, en la medida en la que uno va teniendo un registro. ¿Por qué exponemos estos datos? Precisamente porque
la carga externa se valora en base a todos estos componentes, y si por ejemplo ponemos nosotros un reporte de fuerza, habrán distintos valores, como por ejemplo el player load, que será un valor directamente relacionado hacia el desarrollo neuromuscular. Estos datos que aporta la tecnología GPS que nosotros vemos acá, lo podemos generar de manera muchísimo más gráfica en la siguiente diapositiva. Nosotros vemos acá un ejemplo de entrenamiento de resistencia específica, un 8 versus 8, en un 60 por 32. Bien, acá nosotros podemos ver un valor de referencia, que está aquí a la izquierda, que se está marcando con el puntero, que hace referencia a 13 watts. Estos 13 watts son un valor de potencia metabólica efectiva por partido. ¿Bien? Nosotros entendemos a una potencia metabólica efectiva precisamente a una potencia metabólica cuando el jugador está en posición de balón. Y por este otro lado, lado derecho, podemos ver la potencia efectiva durante el entrenamiento. Bien, nosotros hablamos en un principio de que precisamente la competición tiene que ser la que rija todas las demandas de nuestro entrenamiento, no solamente en la creación de contexto, sino que además en los valores. Y aquí podemos ver cómo te aporta este valor la competición de 13 watts en tiempo efectivo de posesión y lo que se busca realizar acá. Bien, acá podemos ver también las distintas variables de manera muchísimo más gráfica, según cómo las representamos en la diapositiva anterior. Podemos ver acá los jugadores que están en rojo, precisamente que no tienen un desarrollo óptimo para cada variable. Los que están en amarillo están cercanos a la idoneidad, y los que están obviamente en verde ya son valores muy idóneos. De esta manera se puede ir representando los distintos valores de carga externa que nosotros podemos evaluar en un jugador teniendo precisamente esta tecnología GPS. Entonces, según lo anterior, según lo que nosotros hemos venido hablando, podemos encontrar precisamente, no sé si se puede reproducir el video, Santiago. ¿Se ve el video? No, profe, póngale play desde su... No, ahí está. Perfecto. Vamos a ver si se comienza a reproducir. Ahí está, lo pueden ver, ¿no? Confírmame, Santiago, si están viendo el video. Se ve el video, profe, pero le sale un poquito distorsionado la imagen. Está pausado, profe. Bueno, vamos a ver si se arregla la conexión, pero el video ya se está reproduciendo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de mostrar este video? Precisamente para entender que todos los valores que nosotros podemos obtener a partir precisamente de esta tecnología GPS, nosotros la podemos poner a disposición y al servicio de nuestro entrenamiento. ¿Cuál es el objetivo acá? Precisamente para este día, el cual es un día de tensión o un día de fuerza, nosotros lo desarrollamos siempre de manera específica, era que cada jugador, según obviamente las variables de su posición, tuviera una demanda específica a desarrollar. Podemos ver acá, en esta tarea que es muy simple, un 6 contra 6, con 3 arcos, un equipo ataca el arco grande, y el otro equipo ataca los 2 arcos que están al fondo, hechos con las estacas. ¿Bien? El objetivo de los jugadores que están acá, precisamente, es abarcar aspectos que están más relacionados con la velocidad, porque precisamente su posición es la que mayormente utiliza esas variables. Distancia recorrida a alta velocidad, distancia recorrida sprint y variables similares. ¿Bien? Por eso en este sector, obviamente, ubicamos mayormente a los centrales, ubicamos mayormente a los delanteros, ¿bien? Ubicamos también a algunos volantes externos, porque son los que también precisan de esta variable de velocidad. Al fondo tenemos precisamente a los jugadores que necesitan un mayor desarrollo de la fuerza, ¿bien? Ellos están en un 6 contra 6, en un terreno de muchísima menor dimensión, porque queremos que se manifiesten las capacidades asociadas a la fuerza, como las aceleraciones y deceleraciones intensas, los cambios de direcciones, aumento de este valor de player load, aumento de este valor de potencia metabólica, y por ende el espacio muchísimo más reducido. Bien, allá agrupamos principalmente a los volantes centrales,
a los extremos y a algunos volantes externos también, lo hemos agrupado en esa tarea. En la tarea del fondo, nosotros podemos observar este 6 contra 6, en donde hay 5 rectángulos, que son llamados rectángulos de presión, que nosotros le denominamos, porque precisamente queríamos que se diera esta alta intensidad en el desarrollo de la tarea, pero además incorporar un concepto táctico que quería Ricardo para ese día, incorporar el pierdo y presiono. Entonces, de esa manera lo que nosotros hicimos fue generar este enfrentamiento de 2 equipos, 4 pases para aprovechar esta posesión dinámica. El equipo que realizaba los 4 pases venía también a realizar gol por los 4 portales que se encuentran en los 4 costados. Bien. El equipo que recuperaba dentro de cualquiera de los 5 rectángulos, precisamente acumulaba un gol inmediatamente. Entonces, de esa manera nosotros fuimos incorporando esta capacidad del jugador para, al momento de perder el balón, esos 3-4 segundos que quería el técnico, que se diera esta recuperación muy rápida, ellos fueran muy intensos. Y el objetivo de marcar gol apenas tú recuperas en uno de esos rectángulos de presión es precisamente decirle: tu esfuerzo tiene premio. ¿Bien? Entonces, de esa manera nosotros creamos situaciones o contextos de entrenamiento donde no solamente el valor, ¿bien?, de la carga expuesta por el jugador se desarrolla en estas tareas de entrenamiento, sino que además los conceptos técnico-tácticos, o sea, los contextos de entrenamiento que nosotros planificamos son específicos a lo que requiere el técnico, pero además específicos a nuestro modelo de jugar y específicos a la exigencia de competición. Entonces, de esa manera ya se comienza a redondear un poco la idea en relación a lo que nosotros comenzamos a hablar al principio y de cómo precisamente tenemos que gestionar las cargas del jugador para que cada uno, bien, dé en el clavo en relación a su propia necesidad. Bien, eso es muy importante. Nosotros entendemos que somos, como entrenadores o como preparadores físicos, generadores de contextos, bien, y tenemos que precisamente desarrollar al jugador en su ámbito específico y precisamente en su esfuerzo específico. Por eso acá podemos ver 2 distintas áreas para desarrollar al jugador según su propia capacidad específica. Bien, el que está más abajo relacionado más hacia la velocidad y el que está más al fondo relacionado hacia los niveles de fuerza. De la misma manera, también podemos ir cuantificando otras variables. Por ejemplo, acá nosotros vamos a observar una tarea de pretemporada que nosotros hicimos en la pretemporada con el MEDO 2019, en donde precisamente lo que se busca desarrollar acá son altos niveles de fuerza en relación a los frenos, arranques, cambio de direcciones. Trabajamos en 3 grupos, donde cada grupo está determinado según la cantidad de metros que debe recorrer, el cual está entregado por la evaluación de Yo-Yo Test. En ese tiempo todavía nosotros usábamos como cuerpo técnico el Yo-Yo Test, ya no lo usamos más. Pero ahí de esa manera lográbamos determinar las distancias, lográbamos determinar lo que tenía que recorrer el jugador y obviamente incorporábamos un desarrollo neuromuscular importante, ya que al momento de jugar su balón se despreocupaba de la acción y tenía que arrancar con un desarrollo de secuencias neuromusculares, de slalom, de frenos, de arranques, de cambio de direcciones. Se enfrentaba además hacia el final de ese enlace, porque iban rotando después con la definición. Los 3 grupos tenían definición, nunca dejamos de lado aspectos específicos del juego. ¿Bien? ¿Cuál es la idea de ejemplificar esto? Precisamente entender que todo lo que nosotros hagamos, ya sea una tarea de carácter abierta, como la que vimos anteriormente, y esta tarea de carácter cerrada que estamos viendo a continuación, pueden precisamente entregar un valor a través de un GPS, que si obviamente lo tenemos, te entrega una información muchísimo más acabada de la tarea de entrenamiento o de la sesión de entrenamiento, pero que si no lo tenemos nosotros, precisamente podemos ir hacia otros medios para poder obtener el valor de carga. Yo precisamente no trabajo con GPS, el club donde trabajo ahora no nos otorga esa posibilidad, pero al momento de que nosotros tenemos conocimiento de cómo se comportan las distintas variables, podemos inferir el comportamiento de otras. Y con el número que nos aporta el jugador, y ya lo vamos a ver más adelante, podemos precisamente ver en qué zona estamos impactando, ver qué zona de intensidad estamos trabajando para los distintos días de la semana. Bien, esa es más o menos la idea.
pero también hablamos de un concepto importante que se llamaba carga interna. Ya vimos lo que era la carga externa, que era la naturaleza a la cual nosotros sometíamos al jugador. Vimos el ejemplo de esta tarea de un día martes relacionada hacia aspectos más específicos. Vimos el siguiente video también relacionado hacia aspectos más neuromusculares, pero precisamente esta carga interna tiene un compañero muy importante que van de la mano y que es la carga interna. Bien, entonces la vamos a pasar a definir. La carga interna precisamente es la respuesta orgánica ante la carga de trabajo externa impuesta al deportista. Bien, es decir, es toda modificación fisiológica resultante de la tarea realizada. De esta manera podemos entender que la carga interna se rige según la carga de trabajo externa. Dichos valores de carga interna pueden ser representados tanto de manera objetiva o subjetiva, ambos con alta correlación en las distintas variables de carga externa, representando así una medida fiable de organización. ¿Qué quiere decir esto? De manera mucho más simple. La carga interna es toda la modificación que se genera en nuestro organismo. ¿Bien? Y esta modificación que se genera en el organismo, del jugador, es dependiente absolutamente de esta carga externa. O sea, la carga externa, lo que yo aplique, va a generar cambios en mi organismo. ¿Bien? Por eso dicen en el segundo punto que la carga interna se rige por la carga externa. Según lo que yo le aplique al jugador, serán cambios que se modifiquen a nivel interno. Y estos valores, obviamente, de carga interna, yo los puedo representar de manera objetiva y subjetiva, ¿bien? Y ambos van a tener un valor muy importante si nosotros nos vamos al aspecto de la ciencia, tienen una medida fiable de valorización, ¿bien? Entonces, según el último punto, nosotros hablamos de el control y evaluación objetivo y subjetivo. ¿Qué es para nosotros una evaluación objetiva de la carga del jugador? Precisamente todo lo que nosotros podemos medir y que se puede precisamente graficar en datos. En este caso, los datos aportados por los GPS es una evaluación objetiva, la información que me puede otorgar la frecuencia cardíaca, la concentración de lactato en sangre, la glicemia basal y otros marcadores bioquímicos como la creatinquinasa, la urea, el ácido úrico, entre otros marcadores bioquímicos, son aspectos de evaluación objetiva. Ahora, si yo no cuento con estos medios, ¿bien? Si yo no cuento con GPS, si yo no cuento con un monitor de frecuencia cardíaca, si yo no cuento con los reactivos para medir precisamente esta concentración de lactato en sangre, muy difícilmente pueda tener esta maquinita para medir los marcadores bioquímicos. ¿Qué hago? Bueno, tengo una segunda opción, y esta segunda opción es precisamente la evaluación subjetiva de la carga. Y acá encontramos dos aspectos muy importantes. Un cuestionario wellness, que es un cuestionario de bienestar y que nosotros aplicamos al jugador para precisamente determinar su estado de recuperación en relación a la fatiga. Y esta escala de percepción subjetiva del esfuerzo o escala RPE. Bien, estos dos cuestionarios nosotros lo usamos mucho, precisamente ahora que el jugador está en la casa, lo que hacemos nosotros es utilizar estos dos cuestionarios para que nos aporte información acerca de su estado de recuperación. Este cuestionario wellness valora algunos puntos muy importantes como el sueño, como el cansancio a nivel general relacionado hacia la fatiga, el cansancio muscular o el dolor muscular y los factores relacionados hacia el estrés. De esa manera nosotros podemos ir determinando y valorizando el estado de recuperación del jugador. Y además, con esta escala de percepción subjetiva del esfuerzo, y ese es el método que les vamos a hablar a ustedes para que puedan cuantificar las cargas de sus jugadores, nosotros lo utilizamos para que el jugador nos entregue el valor y también nosotros seamos capaces, como cuerpo técnico, de determinar el porcentaje de trabajo que está realizando el jugador ahora y contrastarlo con esta línea de base de datos que nosotros tenemos al momento de volver de este periodo de cuarentena, determinar cuánto tiempo a nosotros nos va a tomar este reintegro deportivo para que el jugador vuelva a los niveles de carga habitual. No solamente para todo el equipo, sino que también para cada jugador. Entonces, cuando no contamos con estos métodos de evaluación objetiva, con estos GPS y todo lo que ya nombramos, las evaluaciones subjetivas tienen una amplia validez, precisamente a nivel científico. Entonces, nosotros, tanto en el fútbol profesional como ustedes, a lo mejor en el fútbol formativo
o en su escuela de fútbol con categorías más grandes, lo pueden aplicar sin ningún problema, es totalmente aplicable a su contexto y es precisamente de lo que venimos a hablar hoy día. ¿Bien? Ahora, cuando nosotros hablamos de GPS, aquí me voy a detener un poco porque hay un error al momento de conceptualizar qué es lo que es un GPS, porque precisamente el GPS es una tecnología, un medio tecnológico que a nosotros nos sirve para planificar el entrenamiento. Bien, principalmente no está relacionado con una evaluación del jugador. Bien, o sea, el GPS no se hizo para evaluar al jugador. El GPS se hizo para planificar tus entrenamientos y como un producto residual tener la capacidad de ver el estado de evolución o involución del jugador. Bien, pero eso es algo que tenemos que tener muy claro porque todavía se tiende a confundir ese concepto. El GPS es un medio tecnológico que a nosotros nos ayuda para precisamente planificar según el dato que te entrega en competición el jugador, planificar tus tareas de entrenamiento. Pero no es un medio o un método para evaluar el jugador. Nosotros evaluamos al jugador como efecto residual, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? ¿Qué se puede realizar precisamente con los datos que a ti te puede otorgar un GPS? La respuesta más fácil es decir, bueno, me sirve para valorar distancia total recorrida, valorar esa distancia total recorrida en las distintas zonas de velocidad, valorar precisamente los valores de Player Log, los valores de potencia metabólica, y todo está perfecto. Pero precisamente cuando uno tiene la posibilidad de trabajar o interactuar con esta tecnología, hay que ser un poquitito más profundo, ¿bien? Entonces, con estos datos que a nosotros nos aporta el GPS, ¿qué podemos hacer? Podemos establecer perfiles individuales del rendimiento del jugador, ¿bien? Que son muy importantes. Establecer valores de media según demarcación o según la posición del jugador, tener precisamente estos valores para el jugador, tener estos valores, por posición, ¿bien? Eso es muy importante, establecer los valores de media del equipo por sesión de entrenamiento. Nosotros entendemos que cada día tiene una subdinámica distinta y por ende tiene un valor medio distinto. Hay días que están más relacionados hacia la fuerza, días más relacionados hacia la velocidad, días más relacionados hacia la resistencia, días más relacionados hacia la recuperación con activación, que eso es previo al partido, y cada uno tiene obviamente una característica distinta, e ir registrando estos valores medios del equipo por cada día de entrenamiento es muy interesante. Establecer valores de media del equipo en competición, establecer cómo se comporta el equipo, cuáles son sus valores medios dentro precisamente del partido de competición y establecer los valores medios por temporada, establecer una media de rendimiento del equipo durante el año competitivo. Si nosotros vamos precisamente al primer punto, que lo vemos con una letra más grande, y está obviamente destacado ahí, surgen muchos errores cuando se trabaja con esta tecnología, porque precisamente lo que se cree es que todos los datos que entrega el GPS, nosotros los podemos aplicar al entrenamiento. Y resulta que nosotros tenemos que ser muchísimo más puntillosos en ese análisis, producto de que si nosotros estamos aplicando un valor, por ejemplo, para mi lateral derecho, y tengo un valor media por posición, y yo lo expongo a ese valor por posición, lo más probable es que esté subpreparando al jugador, ¿bien? Lo esté subestimulando porque precisamente todas las medidas que se alejan del jugador tienden a perder una precisión práctica y a perder fiabilidad, ¿bien? Por eso cuando los que tienen, no sé si habrán profe acá, algunos que tengan la posibilidad de trabajar con la tecnología GPS, registrar todos los valores que nosotros hemos acá desarrollado en estos puntos está perfecto, porque me permite inclusive generar marcos comparativos. Ahora bien, cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, valores de media de entrenamiento por posición, valores de media según el rendimiento del equipo por competición, voy a estar lo más probable no dando en el clavo en esta preparación del jugador. Todos los valores que nosotros apliquemos al jugador deben ser de carácter individual, ¿bien? Y aquí este registro o este perfil individual debe someter al jugador a estos escenarios de máxima exigencia según un registro anterior que puede ser los últimos 5 partidos, los partidos con mayor exigencia o el pic del jugador de rendimiento durante las últimas semanas. ¿Bien?
Entonces, eso es lo que nos debe quedar claro a nosotros cuando tenemos la posibilidad de trabajar con esta tecnología, saber qué tenemos que realizar con los datos. ¿Bien? Ahora, mediante lo anterior, se pueden establecer distintos marcos comparativos interjugador o intrajugador, comparar entre ambos jugadores, comparar el desarrollo del jugador dentro de una sesión de entrenamiento, puede establecer indicadores de carga, índices de eficiencia, estimar el riesgo de lesión, valorar los estados de subpreparación y sobreentrenamiento del jugador. Es decir, hay un montón de variables a las cuales yo puedo poner mucha atención al momento de trabajar con esta tecnología y obviamente, como dice el último punto, todo lo que a ti se te pueda ocurrir. El GPS tiende a entregar un montón de datos, ¿bien? Y muchas veces esos datos lo que hacen es precisamente agobiar de información y precisamente perder el camino. Ahora, ¿qué es lo que se está realizando con estos datos? Precisamente reducirlos, bien, hacer una especie de colador para que los datos que nosotros podamos manejar sean los menores con un mayor estudio en cuanto a su profundidad. ¿Por qué? Por ejemplo, aspectos relacionados a un día de fuerza. A un día de fuerza, como vimos en el primer video, que estaba relacionado en la tarea del fondo, en la otra mitad del campo, con valores relacionados hacia las aceleraciones, deceleraciones intensas, valores de prior load, valores de potencia metabólica. Si yo ya sé el comportamiento de uno, sé cómo se van a comportar las otras dos variables. Entonces, tiende a ser innecesario incorporarla dentro de ese registro o dentro de ese reporte de fuerza para ese día. Entonces, la clave hoy en día para trabajar con estos dispositivos está en reducir precisamente el número de variables que te aporten información complementaria. ¿Bien? Entrando en tierra derecha, quiero tocar un punto muy sensible porque ahí nosotros hablamos acerca de los indicadores de carga que podíamos generar precisamente con esta información. Un indicador de carga, en palabras muy sencillas, es cuando yo incorporo en un registro de evaluación o de medida una variable de la carga interna, como en este caso es la frecuencia cardíaca, y una variable de carga externa, como en este caso son los frenos, los arranques, los cambios de dirección. Bien, esa información la otorga obviamente el GPS. ¿Por qué lo quiero tocar? Porque precisamente hay mucho error cuando se habla, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca y esta se intenta tomar como o relativizar absolutamente hacia un todo dentro del proceso de entrenamiento. Cuando nosotros vamos a precisamente utilizar la frecuencia cardíaca como un valor predictor de la carga interna, o sea, de la información interna del cuerpo del jugador, del organismo del jugador, perdón, tenemos que tener en claro a qué tarea lo estamos sometiendo al jugador. Porque hay muchos errores y es muy osado hoy en día decir que yo puedo controlar todo con la frecuencia cardíaca o que si yo ya valoré algo de frecuencia cardíaca no lo tengo que volver a hacer nunca más porque así se comporta. Entonces hay un montón de variables que a nosotros nos invitan a estar muy atentos porque si no nos hacen cometer muchísimos errores dentro de esta gestión de carga de entrenamiento y sobre todo aumentar el riesgo de lesión. El riesgo de lesión es un desarrollo multifactorial, depende de muchos ámbitos, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer un aspecto importante si no gestionamos bien la carga en el jugador. Y precisamente esta frecuencia cardíaca, cuando nosotros la llevamos hacia esta tarea de juegos reducidos, por ejemplo, se produce una dicotomía y nos da a entender que cuando nosotros la utilizamos para evaluar estas tareas de alta intensidad, precisamente no es una medida fiable. Por eso vamos acá a leer precisamente lo que nos entrega este recuadro, esta diapositiva, y dice que la frecuencia cardíaca es generalmente un método válido para el control de la carga interna en el fútbol, pero al momento de analizarla se debe considerar la naturaleza de la tarea, ya que cuando ésta se realiza con un número reducido de jugadores, tiempo corto, alta intensidad y alta presencia de fatiga, la cinética retardada de la frecuencia cardíaca puede subestimar el esfuerzo realizado por el jugador. La respuesta de lo anterior se encuentra en la pérdida de correlación entre la frecuencia cardíaca y el gasto energético para estas tareas de alta intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar la frecuencia cardíaca como un valor predictor de la carga, como un valor predictor de la carga interna del jugador, precisamente nosotros estaríamos incurriendo en un error.
Esto es muy importante porque precisamente estos indicadores de carga que yo puedo generar mediante la utilización de esta tecnología GPS me vienen a otorgar información sobre la cual muchas veces cometemos este tipo de errores, y hablo de los preparadores físicos que tienen la posibilidad, o que en algún minuto tuvimos la posibilidad de trabajar con esta tecnología. Entonces, cada vez que nosotros utilizamos una variable a evaluar, tenemos que tener mucho ojo sobre qué tarea la estamos evaluando. Entonces, cuando hablamos de frecuencia cardíaca y su estimación como valor de carga interna, tenemos que tener mucho cuidado. Aquí está el mayor ejemplo. Nosotros podemos ver en el cuadro de abajo, bien, en este cuadro de abajo, o en este eje horizontal, que lo de abajo corresponde a precisamente a una línea que nos habla acerca del porcentaje de frecuencia cardíaca, y en el eje vertical, lo que nos habla acerca de la percepción del jugador dentro de esa tarea. Nosotros vemos esta línea acá, en la medida en la que estos puntitos se encuentran muy cercanos, bien, a esta línea, hablamos de que hay alta correlación, bien, pero acá sucede todo lo contrario. La frecuencia cardíaca, bien, tiende a subestimar el esfuerzo del jugador, y acá nosotros lo podemos ver expresado precisamente en que se rompe esta linealidad, que no hay precisamente una correlación entre la frecuencia cardíaca y lo que precisamente el jugador expresa. Entonces ya tenemos dos variables a considerar muy importantes para saber precisamente cuándo podemos estar cometiendo un error. Y acá es un ejemplo, ¿no? Cómo nosotros podemos utilizar la frecuencia cardíaca dentro de este proceso de entrenamiento, y acá hay algo muy importante. Ya vimos que si lo utilizamos como un valor predictor de la carga interna del jugador, lo más probable es que tengamos un margen muy, muy amplio de error, y eso nos va a precisamente gestionar mal la carga de entrenamiento. Pero hay algo sobre lo que la frecuencia cardíaca anda muy bien, y es precisamente para establecer índices de eficiencia cardiovascular. Acá, por ejemplo, en este eje horizontal, nosotros podemos ver los porcentajes de frecuencia cardíaca, bien, los cuales desarrolla el jugador, y en este eje vertical podemos ver una variable que se llama High Speed Running, o distancia recorrida a alta velocidad, que nosotros podemos ver acá, que está descrita en metros. Bien. Vamos, por ejemplo, al número 1, al jugador 1, bien, que nosotros podemos ver acá que ha utilizado el 85% de su frecuencia cardíaca para recorrer casi 1000 metros. Bien. El jugador 2 ha recorrido una cantidad muchísimo menor de metros, pero básicamente al 77% de su frecuencia cardíaca. El jugador 3, mira, ha recorrido 1300 metros, o sea, muchísimo, ha sido el mayor de todos, pero ha estado sobre, o levemente sobre, este valor de 90% de esta frecuencia cardíaca máxima. Acá el número 4 está cercano al 85% y ha recorrido 1000 metros. Acá nos podemos ir al jugador número 5, que realmente es una bosta porque ha desarrollado solamente 800 metros y ha utilizado casi el 95% de su frecuencia cardíaca máxima. Pero si nosotros nos vamos a ver acá, el jugador 6, bien, solamente recorrió 100 metros menos que el jugador 3, o sea, hizo 1200 metros, pero utilizó un porcentaje muchísimo menor de la frecuencia cardíaca máxima, está cercano al 77%. Entonces, cuando está la posibilidad de trabajar con esta tecnología, es algo muchísimo más profundo en relación al análisis. Yo acá me puedo encontrar con que solamente tengo un índice de eficiencia óptimo en un solo jugador, en un jugador que es el jugador número 6, y el resto varía mucho en relación a que si recorre mucha cantidad de metros, también utiliza mucha frecuencia cardíaca, y solamente el número 6 recorre mucha cantidad de metros utilizando un porcentaje muchísimo menor de esta frecuencia cardíaca. Bien, esos eran dos ejemplos que yo quería presentárselos precisamente, porque cuando está la posibilidad de trabajar con esta tecnología, no hay que precisamente enfocarse en aspectos más generales, sino que en aspectos muchísimo más específicos para gestionar bien la carga, no solo del equipo, sino que por cada jugador, como vemos acá en el ejemplo. Bien. Ahora, si yo no poseo esta tecnología GPS, ojo, yo no la poseo, yo trabajando en primera división no la poseo, y en Olmedo nunca la tuve, ¿bien? Pero nosotros, una vez que hemos venido viendo algunos puntos muy importantes dentro de las diapositivas anteriores, y eso nos viene a decir, mira,
según lo poco que yo tengo, también puedo gestionar, también puedo inferir, también me puedo desarrollar en este tema y no lo puedo dejar en el aire. Bien, entonces, si yo lo puedo hacer en primera división, con algo que es absolutamente simple, ustedes, dentro de sus contextos, llámese contexto formativo, contexto de escuela de fútbol con una categoría más grande, por ejemplo, una sub-16, una sub-17, ya hablo de esas categorías porque precisamente estamos dentro de una etapa de especialización a esa altura, sí lo podemos realizar y no lo podemos dejar en el aire. Entonces, si nosotros no poseemos esta tecnología GPS, ¿cómo cuantifico la carga de mi jugador? Y aquí ya le empezamos a poner el cascabel al gato, y aquí ya tenemos que empezar a poner mucha atención porque esto nos va a servir a todos. Un indicador de carga, precisamente, este ratio de carga agudo crónico, que cuenta con amplia evidencia científica y está al alcance de todos, es el ratio de carga agudo crónico. ¿Por qué? Porque necesito lápiz, una hoja y una planilla, una hoja más con los nombres de todos los jugadores. ¿Bien? El ratio de carga agudo crónico, ¿qué es? Bueno, es un modelo de representación dinámica de preparación del deportista y su riesgo de lesión. Entonces, este ratio de carga agudo crónico lo que nos viene a presentar es precisamente el estado físico actual del jugador, ¿bien? Y cómo se encuentra este mismo jugador en relación a una posibilidad de lesionarse según la gestión de carga, ¿bien? Eso debemos dejarlo muy, muy claro. Precisamente nos viene a presentar este ratio de carga, cuál es el estado actual del jugador, cuál es su estado físico, su condición física al momento de ser evaluado, y precisamente en cómo se encuentra en cuanto al riesgo de lesión. Hay otros valores o otros aspectos que nosotros no podemos controlar en relación a la posible lesión del jugador, como su historial de lesiones, la edad, la mala alimentación, el mal descanso, pero sí lo podemos gestionar dentro de este control de cargas de entrenamiento. ¿Bien? Los que tengan alguna pregunta, alguna duda, la pueden ir desarrollando desde ya para no hacerlo todo tan lineal y que no parezca un monólogo. El marco teórico de esta propuesta, ¿qué es lo que nos indica a nosotros? Un autor muy importante, Collins, por allá por el año 85, dijo que se podía estimar el rendimiento del jugador en respuesta al entrenamiento mediante una diferencia entre una función positiva y una función negativa. Eso fue lo que dijo. En palabras más simples, esta función positiva corresponde al estado de fitness del jugador, ¿bien? Y se conoce como carga crónica. Este estado de fitness del jugador, o este estado de condición física del jugador de que nosotros hablamos recién, es lo que se conoce como carga crónica, o todas las cargas que el jugador ha acumulado hacia atrás, ¿bien? En una ventana más amplia, por ejemplo, 4 semanas, 28 días de entrenamiento. Todas esas cargas que el jugador ha venido acumulando lo van a llevar a un estado de forma actual, y eso se conoce como carga crónica. Por contraparte, acá nosotros podemos evaluar lo que se dice en relación al punto siguiente, que habla de esta función negativa que corresponde al estado de fatiga del jugador y se conoce como carga aguda. Por contraparte, está este estado de fatiga, y este estado de fatiga o carga aguda hace referencia a una ventana temporal muchísimo más corta, la semana de entrenamiento. Entonces tenemos una carga crónica, que la podemos evaluar en 28 días, y una carga aguda que la podemos evaluar precisamente en 7 días. ¿Bien? Estos dos conceptos es muy importante que los tengamos claros al momento de iniciar con la utilización de este modelo de representación de la condición física del jugador y su riesgo de lesión. ¿Bien? Acá hay una infografía que colgué en las redes sociales durante la semana pasada, explicando un poquitito lo que era este marco, y acá lo podemos ver de manera muchísimo más gráfica. Estimación del rendimiento en respuesta al entrenamiento, como lo acabamos de ver. Collins dijo que se podía valorar mediante las diferencias entre una función positiva y una función negativa. Ya dijimos que esta función positiva o carga crónica hace referencia a la condición física del jugador, y por otro lado, este estado de fatiga o carga aguda hace referencia a la carga que el jugador ha realizado en la última semana de entrenamiento. Bien, ahí tenemos la definición, el modelo de representación dinámica de preparación del deportista y riesgo de lesión, lo acabamos de ver. Acá ya es un tema un poquitito más profundo, también les voy a dejar precisamente esta infografía
y la presentación también a disposición de Santiago para el que precise la pueda obtener. Y acá hace referencia a que nosotros no solamente podemos cuantificar la carga global del entrenamiento para el equipo, sino que también podemos cuantificarla a través de las distintas variables, como distancia total recorrida, aceleración y deceleraciones intensas, high speed running, sprint y un montón de variables. Lo mismo sucede para la carga interna, frecuencia cardíaca, y esta famosa RPE que nosotros vimos anteriormente y que vamos a pasar a describir en la siguiente diapositiva. ¿Cómo iniciamos? Ya definimos lo que era una carga aguda y una carga crónica. La carga crónica, obviamente, en una ventana temporal mayor, nos habla acerca del estado físico del jugador, y la carga aguda acerca del estado de fatiga del jugador producto de esta carga que ha realizado en la última semana. Esto lo encontramos a disposición de todos. Esta es una escala de esfuerzo de Borg que a nosotros nos indica, según los números, una representación una representación numérica, y nos deja un mensaje al lado, ¿no? Por ejemplo, vamos de una escala de 0 a 10, donde el 0 es un reposo total, el 1 es un esfuerzo muy suave, el 2 un esfuerzo suave, ¿bien? El 3 moderado, y así voy aumentando hasta llegar a esfuerzos muy duros en relación de 7 a 9, y un esfuerzo máximo en relación a un esfuerzo de 10, ¿bien? Esto es lo que nosotros debemos tener para iniciar, esto es lo que nosotros debemos tener para arrancar nuestro proceso precisamente, ya que es muy importante que el jugador nos otorgue un valor de la carga de entrenamiento o del esfuerzo que él ha percibido durante ese día, ¿bien? Por ejemplo, en un día de fuerza, ¿bien? Los jugadores normalmente se mueven en valores de 7 a 8, ¿bien? Y el día de resistencia o el día de duración, que es donde también está la práctica de fútbol, se generan números de 8 a 9 y algunos precisamente valores de esfuerzo máximo relacionados a 10. Una vez que termina el entrenamiento, nosotros nos acercamos con esta hojita y la planilla, donde precisamente están los nombres de todos los jugadores, y ellos deben valorar el esfuerzo que percibieron de la sesión completa de entrenamiento. De esa manera, nosotros lo que vamos a hacer es registrar esos números por cada jugador y obtener una media, ¿bien? Obtener una media, un valor medio, que a nosotros nos va a indicar la intensidad de entrenamiento de ese día. ¿Bien? No es complejo, pero una vez que nosotros, aquí ya comienza el tema un poquitito de cálculo y todo eso, una vez que el jugador ya nos entrega este valor y nosotros obtenemos la media de esta intensidad, lo que tenemos que hacer es multiplicar este número por el volumen total de entrenamiento de esa sesión. Entonces, supongamos que el jugador representó como intensidad de entrenamiento en la escala RPE un 8 y el volumen de entrenamiento corresponde a 75. 8 por 75, 600. ¿600 qué? Unidades arbitrarias. Ese es el valor que, por ejemplo, nos arroja ese jugador para un día de duración o un día de resistencia. ¿Bien? Entonces tenemos este valor de 600 unidades arbitrarias. Ya tenemos para ese día miércoles, y una vez que obtenemos ese valor, lo vamos generando para todos los días del microciclo. ¿Bien? Aquí obtenemos un ejemplo ya muchísimo más gráfico de lo que hemos venido hablando, de lo que hemos venido desarrollando. Nosotros dijimos que teníamos que obtener el valor de intensidad del jugador, lo podíamos generar como un registro individual, pero también es muy importante tener ese registro global de esta percepción del esfuerzo para todo el equipo. Si nosotros nos vamos acá a la semana 3, donde estoy indicando con el puntero, porque precisamente acá donde tenemos una semana completa de entrenamiento, podemos observar que acá tenemos la RPE y el valor. Bien, tenemos acá en este programa Excel que la media del equipo fue de 4 en relación a la intensidad, y la sesión de entrenamiento para ese día fue muy corta, fue de 40 minutos, producto de que era una tarea regenerativa. Bien. La RPE por minuto, si nosotros nos vamos al ejemplo anterior, esas 600 unidades arbitrarias, se representa en la columna de abajo para cada día de entrenamiento. Bien, tenemos la RPE, después que la multiplicamos por
la sesión, la duración de la sesión de entrenamiento, obtenemos la RPE por minuto, ¿bien? Y esta RPE por minuto la obtenemos para cada día. ¿Cómo nosotros podemos obtener precisamente este valor de carga aguda? A pesar de que, ojo, este programa Excel o esta planilla Excel te entrega el dato solo automáticamente cuando tú ingresas los datos, pero obviamente tenemos que explicar cómo se obtiene. El valor de RPE por minuto, ¿bien? Para cada día lo sumo, ¿bien? Y lo divido por la cantidad de días trabajados durante ese microciclo, ¿bien? En este caso fueron 6, se suman las cargas y se dividen por 6, y acá se obtiene el valor de carga aguda. Hacemos lo mismo para todas las semanas, semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4, ¿bien? Nosotros dijimos que podíamos valorar precisamente la condición física del jugador mediante esta carga crónica o un registro de 4 semanas de entrenamiento. Bueno, acá están estos registros de 4 semanas y acá nosotros podemos ver precisamente este valor de carga crónica que estoy indicando acá con el puntero, ¿bien? Se realiza lo mismo que se realiza para calcular la carga aguda, ¿bien? Se suman todas las cargas agudas, las 4, y posteriormente se divide por el número de semanas, ¿bien? Y en este caso son 4, y estas 4 semanas, el resultado es 307,5, y ese es mi valor de carga crónica, ¿bien? Tengo la carga aguda para cada semana. Posteriormente, para obtener la carga crónica, sumo esos valores de carga aguda y los divido por la cantidad de semanas que voy a analizar. En este caso, obviamente, lo más común son estos 4 microciclos o estos 28 días, ¿bien? Y el resultado es 307, ¿bien? Esta carga crónica nos informa la carga de trabajo que está acostumbrado a realizar el jugador y nos habla precisamente de su estado de condición física actual. Y esta carga aguda que nosotros vemos acá, que es el espacio temporal menor de análisis que nosotros tenemos, nos entrega información de precisamente el estado de fatiga del jugador. ¿Bien? Esto nosotros lo podemos descargar de internet, esta planilla Excel está a disposición de todos, y precisamente a partir de esto podemos comenzar a cuantificar las cargas de entrenamiento, ¿bien? Tanto a nivel agudo como crónico. Y aquí esto es muy importante, nosotros dijimos que podíamos estimar también el riesgo de lesión. Si nosotros venimos acá a esta columna que está con celeste, nosotros tenemos un indicador que dice carga aguda crónica y un valor que es distinto para cada rectángulo. Por ejemplo, el primero nos habla de un valor de 0,9 o de 0,99. ¿Bien? ¿Qué es esto? La relación del riesgo de lesión. O sea, ahora soy capaz de cuantificar mis cargas de entrenamiento para todos los días, también soy capaz de determinar el estado de fatiga del jugador y soy capaz de determinar el estado de condición física. Pero también puedo estimar el riesgo de lesión del jugador. Y esto es muy importante. ¿Bien? ¿Cómo se hace esto? Una vez que se obtienen todos estos valores de carga aguda y este valor de carga crónica, el Excel te empieza a arrojar rápidamente este ratio para todas las semanas de entrenamiento. ¿Bien? ¿Cómo nosotros podemos saber si nuestro jugador tiene un mayor o menor riesgo de lesión? El rango seguro, el rango de seguridad que se le denomina, o el sweet spot, va de 0,8 a 1,3. Bien, si el jugador está por debajo de ese 0,8, estamos obviamente ante un estado de subpreparación y también está mayor propenso al tiene mayor probabilidad de lesión, producto de que no está sometido a estas altas cargas, y mayor a este 1,3, obviamente el riesgo es exponencial, el riesgo de lesión es muchísimo más alto. Si nosotros vamos a analizar, para esta semana 1 tenemos un riesgo de lesión de 0,99, está muy bien. Para la segunda tenemos de 1,0, para la tercera 1,0 nuevamente, y para la última 0,8. Son valores muy dispares porque precisamente estos valores son valores de pretemporada, en donde podemos ver que en la segunda semana hay un partido amistoso, en la tercera semana hay 2 partidos amistosos, y eso obviamente nos va generando una dinámica de carga muy distinta y que también puede hacer que aumente el riesgo de lesión. ¿Bien? Si alguien tiene alguna pregunta, lo vamos resolviendo, así no quedamos con ninguna duda para el final.
Vimos que podíamos obtener las cargas agudas, vimos que podíamos obtener las cargas crónicas solamente con papel y lápiz, vimos que también podíamos obtener el riesgo de lesión, pero también acá en el último recuadro de la derecha podemos ver un aspecto que dice incremento de carga aguda. Nosotros vemos que entre una semana y otra las cargas varían, ¿bien? Pero nosotros debemos asegurarnos para que este jugador no aumente ese riesgo de lesión, en que estos aumentos no sean mayores al 10%. Entonces, automáticamente cuando ingresamos todos los datos, el Excel me arroja la carga crónica, el riesgo de lesión, y cuál es el porcentaje que yo he aumentado mi carga aguda entre un microciclo y otro, ¿bien? Podemos ver acá que entre el microciclo 1 y el microciclo 2 hubo un aumento del 8.27%, después entre el 2 y el 3, producto obviamente de esta cantidad de partidos, menos 1,6%, y entre la semana 3 y la semana 4, obviamente, producto de esta dinámica de carga alterada de los partidos amistosos, menos 0,18.4 o 41%. ¿Bien? Y esto es muy importante que nosotros lo vayamos integrando y vayamos teniendo noción de que precisamente no por trabajar en un medio o en un lugar donde no tengamos los medios para poder desarrollarnos, vamos a dejar este aspecto en el aire o lo vamos a dejar de lado. Acá puedo obtener el estado físico del jugador, puedo obtener su estado de fatiga, puedo obtener su riesgo de lesión y puedo obtener además el valor de incremento de estas cargas agudas y también de estas cargas crónicas. Entonces, así es como se ve. Los datos que nosotros vimos anteriormente, ahora los graficamos, los dejamos muchísimo más claro, ¿bien? Y obviamente lo podemos expresar en este gráfico. Si nosotros arrancamos, por ejemplo, en este día viernes, vemos que tenemos una RPE, ¿bien? Que eso hace referencia a las 600 unidades arbitrarias que vimos anteriormente, de 336, posteriormente 375, disminuyó a 340, posteriormente aumentó a 370, y para el día jueves ya fue disminuyendo, porque precisamente 48 horas antes de la carga más alta, que es para el día sábado, el partido se comienza a generar el tapering o esta disminución de las cargas de entrenamiento. Si nosotros vemos acá, tenemos dos líneas que están horizontales, esta, la cual yo estoy señalando con el cursor, es la carga aguda, y la de abajo, la carga crónica. ¿Cómo debiesen estar estas líneas horizontales en relación a la carga? La carga crónica, que es esta línea que yo estoy señalando acá, debiese estar por sobre esta carga aguda, ¿bien? Y lo explicamos por qué. Porque precisamente un mayor estado de carga crónica significa, como bien dijimos, un mayor estado de condición física del jugador, y la carga aguda más baja significa un estado menor de fatiga. ¿Bien? Si yo he hecho durante esa semana una mayor carga crónica y una menor carga aguda, significa que el jugador a nivel adaptativo se ha desarrollado de manera óptima y llegará en condiciones también óptimas a enfrentar el partido del fin de semana. En caso contrario, como nosotros vemos acá estas dos curvas, la relación tiene que ser mínima, ¿bien? Como se ve acá. Este estado de fatiga está superior precisamente a este estado de condición física, producto de esta dinámica de carga de pretemporada, donde claramente el estado de fatiga es muchísimo más alto. Si nosotros nos vamos acá a este gráfico de carga siguiente, nosotros ya podemos ver un microciclo con dos partidos durante la semana. Arrancamos acá generando una tarea de recuperación con activación el día lunes, que eso nos reflejó a nosotros 160 unidades arbitrarias. Posteriormente, para el día martes, una tarea de activación donde precisamente se preparó ese partido amistoso en relación a todo lo que implica la táctica fija. Y el día miércoles nos entregó valores de 640 unidades arbitrarias. Para el día jueves disminuyó porque generamos la nivelación y generamos también, obviamente, el aspecto regenerativo. Preparamos partido, se hizo la táctica fija, obviamente esta vez con una variante metodológica producto de la carga anterior que fue muy pronta, y el día sábado terminamos con otra vez un partido amistoso en donde nos arrojó 680 unidades arbitrarias. Acá podemos volver a ver que precisamente esta carga aguda está por sobre esta carga crónica, producto de esta dinámica de carga de pretemporada que hace que el jugador, obviamente, represente un estado de fatiga muchísimo más grande, ¿no?
Acá, eso sí, lo bueno, como bien dijimos nosotros que podíamos valorar el riesgo de lesión del jugador, vimos que a pesar de esta dinámica de cargas que es inestable, producto de estos 2 partidos amistosos en 7 días, podemos observar que la relación entre esta carga aguda y crónica sigue siendo mínima y además que este ratio de riesgo de lesión está en 1. Bien, ya dijimos que esta zona de seguridad fluctúa entre 0.8 y 1.3, o sea, de que a pesar de que las cargas fueron muy altas, la gestión que se generó para ese microciclo permitió que no hubiesen lesionado, por ejemplo. Fabián, Cuénteme. tengo 2 preguntas que me enviaron por interno. Dice, profe, ¿los controles individuales de los jugadores los respaldan con los estudios médicos, peso, dieta, nutricional y parte vitamínica? Sí, a ver, aquí hay un tema muy importante. Nosotros dentro del área física lo que hacemos es precisamente generar un desarrollo integral donde el área médica para nosotros, como decimos, juega con la 10. Lo primero que hacemos nosotros obviamente es valorar precisamente este registro de carga por cada jugador. Valoramos además en base a esta escala de percepción del esfuerzo cómo se va desarrollando el jugador en las distintas semanas de competición, cómo se va desarrollando también en relación a su propia percepción, en relación hacia la fatiga que el jugador expresa. Recuerden que nombramos el cuestionario Wellness. Ese cuestionario Wellness nosotros se lo enviamos al teléfono al jugador para que él lo responda y lo envíe, y según ese valor nosotros determinar bien cómo va su estado de recuperación posterior a ese partido e individualizar. Bien, y precisamente el área médica para nosotros es muy importante porque estamos valorando un montón de aspectos, estamos gestionando un montón de variables, en donde nosotros si vemos que el jugador, un jugador que es joven, que no tiene registro de lesiones, presenta un alto nivel de fatiga para una semana tipo, donde los valores no debiesen variar mucho, ¿bien? Está experimentando precisamente variaciones en el peso, está 2 kilos abajo durante toda esta semana, experimenta precisamente algunas molestias musculares muchísimo más importantes, expresa además algunos valores en cuanto a esta percepción de la recuperación muchísimo más lenta que el resto de sus compañeros para cómo él se venía recuperando antes. Bueno, Doc, pasa algo, vamos, exámenes, cómo salieron los últimos que le hicimos, necesitamos otro para hacer un contraste y ver qué está pasando. Porque precisamente la percepción del jugador, en base a estas escalas que tienen una validación científica, lo que va haciendo precisamente es aportar información complementaria que a ti te puede determinar un posible estado de sobreentrenamiento o de subpreparación. Entonces, para nosotros, el cuestionario Wellness, donde nosotros vemos aspectos como el descanso, precisamente la valoración de la nutrición, de la composición corporal, porque nosotros medimos los pliegues, valoramos el peso, ese sí es todos los días, bien, y además tenemos el control diario con los exámenes, teniendo el registro de carga y cómo se va comportando el jugador, podemos tener por ahí un poquitito más de precisión en todo lo que al rendimiento del jugador se refiere. Profesor, Cristian Quiñones quiere hacerle una pregunta. Después de Cristian Quiñones, tengo 2 preguntas más que me escribieron por interno. Adelante, Cristian Quiñones. Profe, muy buenas tardes. Gracias por la apertura. Tengo una consulta y una duda. Ahorita que se regresa al fútbol por este tema de la pandemia, recuerde que nosotros los profesores, al menos que trabajamos en formación, puede ser equipo Serie A, mucho más los de segunda categoría, poco es los instrumentos que tienen como los equipos de primera. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos cuantificar la carga o generar un microciclo o una plataforma para que las cargas queden equiparadas para el resto del campeonato? Porque me imagino que se va a jugar partidos entre semana y este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo podemos generar una especie de carga? Porque han de dar un tiempo de un mes, hacer un microciclo en ese tiempo para que hacer un trabajo específico para que no haya ni lesiones y las cargas queden equiparadas para el resto del campeonato hasta que termine la temporada. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podríamos hacer o cómo podríamos equipar esas cargas para que no suframos de lesiones en ese tipo de situación y mucho más? O sea, tengamos una preparación para afrontar lo que se viene. Gracias por la apertura, profe.
Sí, bueno, Cristian, respondiendo a tu pregunta, precisamente el medio que nosotros utilizamos, y te hablo de lo que yo utilizo, ¿bien? Y por ende lo quise explicar porque también le sirve a todos ustedes, es este ratio de carga agudo crónico, ¿bien? O sea, este es un método de planificación absolutamente válido que tú puedes exponer con tus jugadores, ¿bien? Ahora, te digo lo que yo estoy haciendo. Nosotros tenemos obviamente una base de datos muchísimo más amplia de las cargas individuales y de las cargas del equipo, ¿bien? En las distintas semanas de entrenamiento. ¿Qué estamos haciendo ahora? Nosotros seguimos utilizando esta RPE y esta escala wellness y se la enviamos al jugador, ¿bien? De esa manera nosotros los tabulamos, ¿bien? Y vamos generando marcos comparativos. ¿Para qué? Acuérdate que nosotros tenemos las cargas anteriores y esas nos sirven como línea de base. Según los cálculos que nosotros hacemos, determinamos, mira, en relación a esta línea de base que veníamos trabajando, nosotros nos encontramos trabajando a un 40% de esas cargas habituales que veníamos trabajando. Entonces, según este 40% y según estas semanas de paras que nosotros tuvimos, vamos a tener, por ejemplo, una demora para volver precisamente a estos niveles de carga habituales con la mínima incidencia lesional posible de 4 semanas y media. Por ejemplo, hay un estudio que es del Instituto Australiano del Deporte que habla acerca de precisamente eso, de cómo se tiene que tener cuantificada la carga de entrenamiento para poder determinar cuánto tiempo nos va a costar volver a esos niveles de carga habituales que veníamos trabajando hasta antes de la cuarentena, ¿bien? Con la menor incidencia lesional posible. Entonces, para ti, el RPE juega con la 10, tanto en una temporada generar una buena explicación de la utilización de esto con tus jugadores y que ellos te empiecen a enviar precisamente los datos de intensidad sobre las tareas que están realizando. De esa manera, tú generas una base de datos y eso a ti te sirve como una línea de base para estimar el tiempo que te va a tomar volver. Bien, yo he hecho un video también que está en mi canal, por si alguno lo quiere ver, donde yo me explayo a través de ese tema, de cuánto tiempo nos va a tomar volver a esos niveles de carga habitual, según la duración de esta cuarentena y según el porcentaje de carga que veníamos trabajando. Bien, ahora, yo no soy muy positivo en relación a estos tiempos que a nosotros nos vayan a entregar para volver a competir. Yo siento que con todos los intereses que tiene el fútbol, precisamente nos van a tratar de mandar a competir en el menor tiempo posible, y eso va a hacer obviamente que los niveles de lesiones vayan muy arriba, producto de que van a empezar a aparecer estos partidos entre semanas, y eso va a exponer al jugador a un riesgo de lesión muchísimo, muchísimo más alto. No sé si respondí ahí, Cristian, si tienes alguna duda más. No, profe, está correcto. Eso sí, muchas gracias. Algo tenía pendiente, se me escapa, pero ya mismo me acuerdo que siga la charla, profe, y le voy a preguntar alguna otra cosita. Sí, gracias. Fabián, Betsabe Yufra me pregunta, controlando de esa manera, ¿qué porcentajes de lesiones tiene finalizada la temporada? ¿Santiago? Sí, no sé si me escuchó, profe. No, repíteme, por favor. Mire, controlando de esta manera, ¿qué porcentaje de lesiones tiene finalizada la temporada? Mira, yo te voy a hablar a nivel personal. Yo en Olmedo tuve 2 jugadores lesionados al final de la temporada, que uno increíblemente lo rompió el fisio, y nosotros siempre nos acordamos de esta situación y nos reímos. Un profesional del área de fisioterapia rompió un jugador que fue con una eco donde no tenía absolutamente nada, fue donde el profesional para que lo tratara, y ese jugador se rompió en la terapia. Entonces, lamentablemente, nosotros lo tenemos que incorporar dentro de este registro de lesionados, y tuvimos uno más que fue compitiendo, pero fue compitiendo porque precisamente venía arrastrando la molestia hace un par de semanas, y obviamente llegó un punto en el que tenía que jugar, no había más, jugó y se terminó rompiendo. El año anterior, 2 lesionados musculares. Este año solo tuvimos uno, hasta este minuto, un lesionado muscular, y en Chile no tuve lesionados musculares. Entonces, precisamente utilizando
este método de cuantificación de carga. Ahora, nosotros estamos hablando acerca de un ratio agudo crónico tradicional. Yo lo que estoy usando ahora es un ratio agudo crónico exponencial, ¿bien? O sea, es distinto, que de hecho aparece en la infografía. Valora las cargas de igual manera, no hay problema, pero sí lo que hace es discriminar el riesgo de lesión para cada jugador. O sea, da muchísimo más en el clavo que el otro, ¿bien? Entonces, pero para entender ese también hay que estudiar algunas fórmulas, entonces es un poquitito más complejo. Y quise brindarles el tradicional para que tengan una línea de base y posteriormente ya puedan investigar el otro. Pero los lesionados musculares, teniendo en cuenta todas las variables que yo te he comentado, que tengo que cuidar el riesgo de lesión entre esta zona de sweet spot, entre un 0,8 y un 1,3, que los cambios de un microciclo a otro no tienen que ser mayor un 10%, que los cambios de carga crónica no tienen que ser mayor un 10%, que precisamente esta carga crónica debe estar por sobre esta carga aguda. Valorando todo ese contenido, nosotros tenemos un margen de lesión muy menor, y ese margen de lesión nosotros también lo extrapolamos hacia la manera de jugar que tiene el técnico con el que trabajo, que tiene Ricardo, que le gusta mucho doblar marca, llegar a presionar en cierta zona, hacer muy rápido la transición. Entonces eso genera un desgaste neuromuscular muy alto, y debiésemos ante ese aspecto tener un número de lesionados musculares muchísimo más alto, y afortunadamente es muchísimo menor. Otra pregunta que me hacen, Profe, profesor Daniel Santiago. Cailes. Santiago, Dígame. sí, habla el profe, dilo. Profesor Ricardo, con gusto, sí. Sale hasta en la sopa. No, estoy controlando, diría don Chango. No, simplemente aportar a la pregunta de que no tienen que tomarse en general en la cantidad de lesiones como un parámetro de si las cosas se están haciendo bien o se están haciendo mal. Seguramente, y si hay muchas lesiones, hay que revisar qué se puede estar haciendo mal. Pero el profe fue muy claro con los, digamos, con los números y las condiciones, porque, por ejemplo, en un club a donde vos tenías, por ejemplo, en Olmedo nosotros contábamos con 20 jugadores, 21, y teníamos un riesgo más grande de lesiones porque iban a jugar mayor cantidad de partidos. Cuando vos tenés un plantel de 30 jugadores, de 35, 32, como tiene a veces Liga, nosotros en este momento en Muchurruna tenemos de 27, bueno, achicás el margen de posibles lesiones por la cantidad de minutos que van jugando en el año. Nosotros teníamos en Olmedo una cantidad muy grande de jugadores que habían jugado más del 80% de los partidos. Entonces, sí hago hincapié en que no se tome muchas veces como si fuera un referente, o muchas veces escucho a un profe de un equipo, sí, nosotros no tuvimos lesionado este año, pero saliste puesto 12. Y entonces en otro equipo hay muchos lesionados a veces. ¿Por qué? Porque también juegan al máximo y no están preocupados en cuidar al jugador, entre comillas, cuidar para el rendimiento. Yo recuerdo que Santella en Boca, cuando estaba con Bianchi, decía, yo entreno al máximo posible y si un jugador se lesiona, hay otro. Venga el otro. Exacto. En cambio, nosotros también tenemos que, en los clubes, tenemos que ver las características de plantel que tenemos, la cantidad, los medios con los que trabajamos, y de esa manera achicar el máximo, el margen de error para que no tengamos tantas lesiones. Exacto. Y ya no me meto más, lo dejo seguir. No, Ricardo, gracias. Por eso yo, ahí antes de que tú intervinieras, hago relación a precisamente esta incidencia lesional según la forma de jugar. No es lo mismo la cantidad de lesionados que pueda tener un equipo que presenta un juego posicional a la cantidad de lesionados que pudiese tener un equipo que a lo mejor pudiese ceder la posesión, y ante ese ceder la posesión buscar cerrar todas las líneas de pase, buscar achicar en estos sectores que pueda determinar el técnico, doblar marca, triplicar marca, ser rápido en la transición. Eso genera un desgaste neuromuscular que es muy, muy alto. Como nosotros hablábamos anteriormente en relación a las lesiones, nosotros lo entendemos como un proceso que es dinámico,
que es multifactorial y que obedece también a aspectos individuales del jugador. Por ejemplo, la edad, el historial de lesiones, pero también hay un aspecto muy importante que sí es la gestión de carga. Entonces, cuando nosotros vemos que se rompe un jugador, por ejemplo, que tiene un alto porcentaje de partidos jugados, que no ha tenido las semanas o los microciclos de descarga correspondientes, está propenso a la lesión porque precisamente la carga es un modulador del riesgo de lesión. Pero de cierta manera nosotros jugamos un rol importante, no somos el único factor, pero si nosotros generamos, por ejemplo, una mala gestión de carga, si yo todas las semanas estoy generando aumentos sobre este 10%, voy al 15, voy al 17, si estoy generando ratios de carga agudo crónico, 0,8, 0,6, 0,6, 0,6, de 0,6 pasé a 1,5, después 1,5, 1,5, 1,7, claramente yo soy un factor importante, modulador de este riesgo de lesión. Ahora, recobra menos importancia cuando tienes precisamente esta capacidad de controlar estos aspectos relacionados a la carga, con un conocimiento que te permita mantener esta incidencia lesional al mínimo. El jugador se va a romper en cualquier minuto, se va a romper porque durmió mal, se va a romper porque está comiendo mal, se va a romper porque precisamente a nivel orgánico ha disminuido la concentración de ciertos marcadores bioquímicos. Entonces es multifactorial, pero así como es multifactorial, nosotros, como el ejemplo que acabo de dar de la gestión de carga, si la gestionamos mal, lo estamos invitando a que vaya a la lesión. ¿Bien? Otra pregunta, no sé si más preguntas, Santiago. Fabián, antes de avanzar, para seguir con la charla, voy a hacer la última pregunta, después sigo las otras preguntas exponiéndole. Me pregunta Daniel Galles, ¿usted tiene injerencia en la preparación física del arquero o se lo deja a su entrenador de porteros? Sí, mira, ese es un muy buen punto, porque es un tema muy delicado, ya que obviamente el entrenador de arqueros quiere estar la mayor cantidad de tiempo posible con ellos, porque la gestión del tiempo que tienen ellos también es muy corta. Lo que sí nosotros hicimos durante esta pretemporada fue hablar con el entrenador de arqueros, que nosotros lo necesitamos para ciertos días específicos, que eran los días estructurales y los días de fuerza principalmente, para que de esa manera pudiésemos garantizar un desarrollo acorde del jugador, estableciendo una buena base estructural, mejorando sus niveles de fuerza, mejorando sus niveles de fuerza reactiva, sus niveles de potencia, que son muy importantes para el puesto. Bien, posteriormente a eso, durante precisamente este periodo competitivo, el que gestiona las cargas precisamente es el entrenador de arquero. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy poco tiempo. No sé, por ejemplo, el día miércoles, profe, voy a hacer una tarea de fuerza específica, necesito a los arqueros. ¿En cuánto, profe? Los necesito en 15 minutos, porque mi parte general dura 12, y luego parte específica, y ya necesito, ¿cuántos arqueros? 4, profe, voy a trabajar a 4 arcos, voy a trabajar a 3 arcos, por ejemplo. Entonces, en base a eso, obviamente, uno en esta relación costo-beneficio opta por, obviamente, que el entrenador de arquero sea el que gestione su área, producto de que obviamente tiene muy poco tiempo para hacerlo. En relación al registro de cargas, nosotros tenemos el valor de todos los jugadores y de esa manera podemos ir viendo si son mayor o menor a este 10% que hablamos y pudiendo determinar con anticipación posibles riesgos de lesión. Entonces, en este registro de carga sí están todos, inclusive los arqueros, dentro de este registro. Al momento ¿continúo nomás, Santiago? Sí, continuamos, profesor. Después las preguntas vienen ingresando, se las voy Perfecto. informando. Igual si alguien quiere participar directamente con el profesor, lo puede hacer. Pide esta palabra y con gusto. Siga, Fabián. Perfecto. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la interpretación de los datos. Bien, esto es muy importante. O sea, una vez que nosotros obtenemos estos datos, ya que es muy fácil, nuestra misión es principalmente obtener los datos de parte de los jugadores e ingresarlo en este programa Excel y ya te da solo la RPE para cada día, te da solo la carga aguda, te da solo la carga crónica, te entrega el ratio de carga para el riesgo de lesión y los aumentos según cada microciclo. ¿Bien? Pero una vez que tenemos estos datos tenemos que saber qué hacer. Y precisamente acá vamos a describir algo que veníamos hablando recién. A nivel de rendimiento deportivo, el objetivo es mantener altos niveles de carga crónica
con niveles de carga aguda menor. De esta manera podemos inferir que para esa semana el jugador presenta un bajo estado de fatiga, por ende ha realizado una correcta adaptación. Si nosotros, dentro de estos valores numéricos, y lo expresamos en estos gráficos, podemos ver que el valor de carga crónica es mayor al valor de carga aguda, la adaptación que ha realizado el jugador para esa semana es la óptima y obviamente va a obtener mayores valores de rendimiento para el día de hoy. En caso contrario, cuando la carga aguda es muy superior a la carga crónica, podemos inferir que este jugador presenta altos niveles de fatiga con bajos niveles de condición física. Bien, producto de un aumento acelerado de las cargas, lo que implica un proceso adaptativo, deficiente y con un alto riesgo de lesión. Bien, o sea, en el primero, carga crónica alta con carga aguda baja, sabemos que el proceso adaptativo es el óptimo para el partido. En caso contrario, sabemos que el jugador tiene un proceso adaptativo deficiente, lo que le va a aumentar precisamente este riesgo de lesión y llegará en un estado de condición física muy deteriorado a enfrentar precisamente el partido del fin de semana. A nivel numérico, se debe garantizar un aumento progresivo de las cargas cada semana. Para eso se fijan valores de seguridad no mayores al 10%, ya lo explicamos, entre una semana y otra. De esta manera buscamos aumentar la carga crónica, disminuyendo el riesgo de lesión. ¿Bien? De la misma manera, la zona de seguridad o sweet spot para el riesgo de lesión se ubica entre 0.8 y 0.9, que es lo que hemos venido charlando hasta ahora. ¿Bien? Una vez que nosotros ya logramos entender lo que es precisamente la gestión de la carga mediante este ratio de carga agudo crónico, vamos a pasar a desarrollar de manera muy rápida la distribución de cargas dentro de un microciclo competitivo. Por ejemplo, el idóneo para desarrollar un microciclo es, si por ejemplo jugaste el día sábado, recuperar inmediatamente el día domingo. ¿Bien? Y eso es algo muy importante, porque precisamente la gestión más cercana del día de recuperación al partido va a modular esta carga aguda o este nivel de fatiga del jugador. ¿Bien? Eso es muy importante que lo tengamos claro. Nosotros entonces establecemos este día de recuperación como match day 1, como los jugadores que han jugado sobre 60 minutos van a hacer el trabajo regenerativo que se describe posteriormente, y un grupo nivelación que realiza tareas compensatorias, que son los que no han participado del partido o son los que han jugado menos de 60 minutos. Bien, nosotros podemos ver acá que la subdinámica también está orientada hacia un día de recuperación. Y acá también, por ejemplo, nosotros calculando la RPE por minuto diario nos arroja un valor de 360, ¿bien? Que es un valor bajo en relación al resto de los otros días o los días picos de carga del microciclo. Bien, si nosotros nos vamos al día lunes, el idóneo es que el segundo día sea el día de descanso, ¿bien? Y el día de recuperación pasivo. ¿Por qué es muy importante esto? Porque precisamente hay algunos marcadores bioquímicos que si nosotros los estimulamos inmediatamente posterior al partido, modulan el rendimiento del jugador durante la semana y lo modulan también para llegar al día del partido. Ahora, nosotros como cuerpo técnico no lo hacemos así. ¿Y por qué no lo hacemos así? Por precisamente un tema cultural. ¿Bien? Acá el tema cultural no solamente en Ecuador, sino que en Sudamérica te habla de que el día siguiente del partido debe ser el libre y el segundo día debe ser el día de regenerativo cuando debiese ser todo lo contrario. El factor más importante de que este día posterior al partido sea inmediatamente los jugadores llegan Se nos fue el audio, Fabián. precisamente no se ha modelado esta creatinquinasa inmediatamente posterior al partido. ¿Bien? Entonces, también hay un aspecto muy importante que es tratar de tener al jugador lo más cercano posible contigo posterior al partido, pero la verdad, más preocupado de estar de si chupan o no chupan, o si se van de joda o no se van de joda, es precisamente modular esta creatinquinasa, porque si no el rendimiento del equipo es muy dispar, a diferencia de que si tú haces inmediatamente este regenerativo después de jugar. ¿Bien?
Hablamos entonces de idóneo recuperar inmediatamente después del partido y que el día de descanso pasivo sea el match day 2 y volver, por ejemplo, el día martes, match day -4, a trabajar con precisamente todas estas variables relacionadas a la fuerza, ¿bien? Nosotros lo utilizamos como un día de optimización del rendimiento deportivo, en donde trabajamos tareas tanto de fuerza general y específica, ¿bien? Como las que vimos nosotros en el primer video, estos juegos reducidos. Estimulamos también la prevención de lesiones antes de ir a estos juegos reducidos y también están las tareas tácticas para ese día. En este día de tensión, match day -4, se desarrollan todas las variables que están relacionadas con la fuerza. Por ejemplo, si nos venimos acá al recuadro inferior, nos habla de que para ese día tenemos que desarrollar las acciones de aceleración y deceleraciones intensas, bien, la distancia total recorrida a alta intensidad, los valores de player load, de potencia metabólica y de cambios de direcciones son los que tienen que estar en el techo. Son los que nosotros tenemos que buscar desarrollar de manera muy importante para ese día, ¿bien? Y por eso nosotros tenemos que desarrollar estos contextos que nos permitan que estos valores vayan muy altos, porque todos estos valores, y yo acabo de nombrar, hacen referencia a la fuerza, ¿bien? Para el día miércoles, día de duración o match day -3, vienen las tareas de resistencia específica y la práctica de fútbol, y obviamente también es un día de optimización. Volviendo al tema de la RPE, vemos que para el día martes es 420 y ya para el día miércoles 476 unidades arbitrarias. Porque precisamente es lo más cercano a la realidad del partido y todas las dimensiones que componen el rendimiento se van a desarrollar de una manera muy, muy específica. ¿Qué es lo que más se expresa precisamente para este día? Valores como distancia total recorrida a alta intensidad, aceleración y deceleración intensa, player load, y múltiples variables son las que se van a ir hacia arriba. Pero las que están más asociadas con el desplazamiento y la velocidad son las que se van hacia el techo. Nosotros aquí también me quiero detener un poco. El día miércoles nosotros no generamos las tareas de resistencia específica. Nosotros lo que hacemos como área física y como cuerpo técnico es precisamente generar una mayor integralidad entre estas tareas de fuerza específica y estas tareas de resistencia específica, y las utilizamos precisamente en el match day -4. ¿Por qué? Porque de esa manera la práctica de fútbol la dispone Ricardo, y obviamente según los tiempos que nosotros analizamos en relación a esta carga crónica que viene desarrollando el jugador, nosotros le exponemos, Ricardo, tienes para realizar 2 tiempos de 12 o un tiempo de 15 y uno de 12, ¿bien? Entonces, de esa manera, la prioridad para ese día la tiene él, ¿bien? Y nosotros buscamos desarrollar estos días de resistencia específica y de fuerza específica con una mayor integralidad, ¿bien? Ahora, eso no quiere decir que obviamente Ricardo intervenga solamente en días de práctica de fútbol. De hecho, en el video que nosotros vemos, el primero que muestro, vemos conmigo y él está dirigiendo precisamente estos conceptos micro que nosotros quisimos darle a esa tarea de presión y a ese concepto que quería de presión tras pérdida. ¿Bien? Entonces ahí nosotros queremos hacer una salvedad, generamos mayor integralidad en match day -4 para liberar la práctica de fútbol, ya que obviamente eso toma muchísimo más tiempo de desarrollo por las pausas, por las explicaciones y por todos los momentos que se deben generar ahí. Bien, el día jueves ya comenzamos, como bien dice acá, un proceso de tapering o de disminución de las cargas, y precisamente eso te lo refleja acá, la RP por minuto, que ya comienza a ser menor. Veníamos de 4.20, 4.76, ahora vamos a 3.50, ¿bien? Y precisamente acá generamos tareas más asociadas hacia la velocidad de desplazamiento, tareas de velocidad de reacción, y también a nivel del contenido técnico-táctico, las tareas que obviamente quiera incorporar el técnico también van desarrolladas a ese día con un volumen muchísimo menor, ¿bien? Pero con una intensidad que no difiere mucho de lo que se venía realizando en la semana. De hecho, la disminución de este número pasa más por una disminución del volumen que por una disminución de la intensidad, algo que no podemos nosotros variar en ningún aspecto, ¿bien? Acá también se expresan valores de distancia total recorrida, valores en cuanto a número de acciones de sprint, acciones de high speed running, también se manifiestan de manera muy importante. Y el día viernes, el día previo al partido, match day -1, lo que nosotros incorporamos es un día de recuperación con activación, donde también obviamente aparecen estas tareas más relacionadas hacia la velocidad de desplazamiento, y aparece un aspecto muy importante
como la táctica fija. Si nos vamos a la RPE, también representa un valor muchísimo menor, ya vamos en 150, y las variables que se expresan son las mismas que se expresan en el día jueves, producto de que estamos en un periodo de tapering. Bien, parte final, cómo gestionamos y cómo ordenamos precisamente estas cargas de entrenamiento en un microciclo competitivo. El día posterior al partido, Match Day 1, más o menos para redondear la idea, los jugadores que no participaron o jugaron menos minutos, menos de 60 minutos, realizan una nivelación en donde se busca compensar la carga del partido mediante situaciones, ya sean de carácter abierto o de carácter cerrado, que involucre un alto desarrollo de acciones neuromusculares. Los jugadores que participaron sobre 60 minutos, lo que hacemos nosotros como cuerpo técnico dentro del área física precisamente es desarrollar tareas estructurales, desarrollar estas tareas de estabilización en relación a la zona media, al core, seguir desarrollando aspectos funcionales como la movilidad de cadera. En cuanto a las tareas de fuerza, aquí hay un aspecto muy importante, y es la sobrecarga excéntrica. Muchas veces la sobrecarga excéntrica se asocia obviamente a un daño muscular que está intrínseco, ¿no?, en las tareas desarrolladas, pero la sobrecarga excéntrica tiene un efecto modulador sobre estos marcadores bioquímicos que me van a determinar el rendimiento para esa semana y para ese partido. Si yo, por ejemplo, hago todas estas tareas preventivas más cercanas al partido, o inclusive hasta un día miércoles jugando un sábado, lo que se puede generar precisamente es que estas concentraciones de creatinquinasa aumenten, ¿bien?, en la medida que venían disminuyendo, aumenten cuando se apliquen cercano al partido, y precisamente mantengan niveles altos de percepción de la fatiga del jugador, de los niveles de dolor muscular y un montón de variables más. Si nosotros incorporamos estas tareas de sobrecarga excéntrica dentro precisamente del día del regenerativo, las concentraciones de urea, creatinquinasa y otros marcadores bioquímicos van a ser menor para los días posteriores, y va a hacer que el jugador tenga una percepción de fatiga muchísimo menor y aumente el rendimiento. Bien, realizamos también en ese día tareas compensatorias relacionadas hacia un tren superior, y en relación a las tareas de remoción de lactato, o las tareas aeróbicas de bajo impacto, nosotros las dejamos como prescindibles absolutamente, porque si bien es cierto, las tareas de bajo impacto aeróbico relacionadas hacia los 18 minutos de esta baja intensidad remueven el lactato, la concentración de lactato en las fibras musculares, se ha demostrado científicamente que la remoción del lactato no es un marcador o un indicador de la fatiga. Bien, entonces precisamente voy a estar trabajando sobre algo que no me acelera los procesos de recuperación ni me mejora los procesos de recuperación. ¿Qué me acelera y me mejora estos procesos de recuperación? La disminución de la urea, de la creatinquinasa, del ácido úrico, por ejemplo, que si yo los realizo el día posterior al partido, bien, dentro de estas sobrecargas excéntricas, puedo obtener a un jugador con mayores posibilidades de mejora del rendimiento deportivo y mayores posibilidades de mejora para llegar al partido. Bien, y obviamente ahí nosotros también manejamos el aspecto de la crioterapia y el baño de contrastes, en donde lo que sí nos ofrece el club en este caso es una muy buena zona húmeda, la cual nosotros utilizamos también dentro del microciclo para poder disminuir estos niveles de percepción de fatiga o de dolores muscular más altos. El día de tensión de contracción muscular aumentada, bien, que es el Match Day 4, es el día de más alta carga muscular, el cual busca desarrollar niveles de fuerza, tanto de manera tradicional como específica, mediante acciones del juego, las cuales pueden ser expresadas en tareas como los juegos reducidos o los circuitos condicionales de carácter cerrado, bien, como el que vimos de pretemporada con definición a 3 ángulos. Y es precisamente uno de los días pico de carga del microciclo. Las variables que expresan los valores más altos están relacionadas con la demanda neuromuscular, aceleración y deceleración en sobre 2 a 3 metros segundo cuadrado, cambio de direcciones, potencia metabólica, player load y lo que describimos en el recuadro que vimos anteriormente. Bien, día martes relacionado hacia la fuerza tanto de carácter tradicional como de carácter específica. Bien, la duración de contracción muscular aumentada, o Match Day -3, es el día correspondiente a las tareas de resistencia específica o la práctica de fútbol. Nosotros ya describimos cómo lo hacíamos nosotros como cuerpo técnico. Es el día de mayor duración del microciclo y es donde todas las dimensiones del rendimiento del jugador buscan llegar a su máxima expresión, tanto a niveles de fuerza como a nivel de desplazamiento. Los valores serán muy altos, ¿bien? Sobre todo las variables de velocidad.
Las variables como distancia total recorrida de alta intensidad, distancia total recorrida a máxima velocidad y a sprint son las que mayor se expresan durante ese día, producto de una mayor dimensión para todas las actividades que se realizan ese día. El día jueves, o match day -2, se enmarca dentro del fenómeno conocido como tapering, el cual busca una disminución de las cargas de entrenamiento para propiciar una expresión con altos niveles de rendimiento el día de competencia, o sea, comenzar a disminuir las cargas para llegar de manera óptima al partido. Es por esto que las tareas de velocidad deben desarrollarse con una menor exigencia neuromuscular, así aspectos como los frenos, arranques y cambio de direcciones deben disminuir sus valores para ese día. Bien, nosotros hablábamos acerca de que disminuíamos el volumen, la intensidad no la disminuíamos, pero sí el gasto neuromuscular, el desarrollo neuromuscular en relación a las acciones de frenos, arranques, cambios de direcciones debe ser muchísimo menor porque ya estamos muy cercanos al partido. Día de recuperación con activación es el día más cercano al partido, también se enmarca dentro del tapering y busca desarrollar aspectos relacionados a la velocidad de desplazamiento y velocidad de reacción. Bien, el contenido táctico durante ese día está destinado a la táctica fija, la cual puede desarrollarse de manera funcional según la dinámica de cargas del microciclo. Bien, esa variable será según la gestión de carga que nosotros hayamos realizado durante la semana, viendo cómo evoluciona el equipo, cómo evoluciona el jugador, y obviamente también está a disposición de la necesidad del técnico. Bien, nosotros este día de recuperación con activación en Olmedo lo hacíamos mucho con tareas de definición, por ejemplo, trabajábamos a 2-3 arcos y generábamos este día de recuperación con activación con este tipo de tareas. Bien, y por último, las conclusiones vienen a redondear un poquitito todo lo que hemos visto. Nosotros ya pasamos viendo o definiendo hacia dónde estaba orientado, diría, la preparación física del jugador de fútbol, que dijimos que estaba preparada para, o estaba orientada hacia la preparación del jugador para las demandas específicas del juego, pero más importante, para una forma de jugar. Dijimos que así como los entrenadores crean modelos de juego, nosotros debemos crear métodos de entrenamiento que precisamente permitan al jugador desarrollar su máximo potencial para esa forma de jugar. Bien, pasamos por la definición de la carga, vimos lo que era una carga interna, una carga externa, y que la carga externa precisamente la podíamos obtener mediante los datos que otorga el GPS. Bien, vimos que se podían generar muchas cosas, vimos que podíamos establecer perfiles individuales por jugador, por posición, establecer registros de la media del equipo para cada día de entrenamiento, para el día de competición, bien, gestionar algunos índices de eficiencia, como bien lo hablamos de la frecuencia cardíaca, que se tiende a tener una confusión importante sobre si realmente en los juegos reducidos la frecuencia cardíaca es un valor importante a considerar, ya lo desmitificamos, vimos que sí nos servía mucho para valorar estos índices de eficiencia, y también, de manera muy importante, dijimos, bueno, si el GPS me entrega todas estas variables, pero yo precisamente no tengo más que un lápiz y una hoja, bueno, también puedo, en mi contexto, incorporar un aspecto que tiene una amplia validez científica y que es la valoración de este ratio de carga agudo-crónico, que me viene a entregar información, bien, que nosotros lo definimos como un modelo dinámico de representación del estado de forma del jugador, del estado físico, bien, y obviamente del estado de fatiga actual, y que la relación de ambas a mí me otorga un riesgo de lesión. Bien, entendimos que, de cierta manera, sin tener los medios tecnológicos a disposición, la gestión de cargas de entrenamiento durante el proceso de entrenamiento, durante el proceso de competición, no lo puedo dejar en el aire. Bien, y eso es algo muy importante y que nosotros tenemos que tener absolutamente en consideración. No podemos dejar de preocuparnos de las cargas, sobre todo si trabajo con equipos o con categorías que ya entraron en esta etapa de especialización. Entonces, ahí la gestión de carga juega con la 10. No consigo, por ejemplo, menos en equipos profesionales, que a pesar de que no se tengan medios informativas, no se gestione este aspecto relacionado a la carga de entrenamiento, porque hay medios que están a disposición de todos nosotros, como esta planilla Excel que se puede descargar de internet, como esta escala de Borg que también la puedo descargar de internet, y de esta manera comenzar a gestionar mis cargas de entrenamiento para determinar precisamente cómo voy evolucionando en relación al rendimiento deportivo y cómo también
va a irse desarrollando el jugador a nivel individual. Sí, Santiago. Y tengo dos preguntas. Bueno, antes que eso me piden que si les puede ayudar con el link de dónde pueden descargarse las planillas de Excel y su página de su canal, la dirección para que nos facilite compartiendo a todos. La pregunta de Eduardo Belmar. Profe, ¿el RPE del día del partido se estima igual o es estándar por lo competitivo? Sí, mira, el día de RPE, esto nosotros se puede estimar sin ningún problema, ¿no? El idóneo es que también se genere o se gestione de manera individual, ¿bien? Ahora, siempre nosotros asociamos estos valores a valores absolutos, a valores máximos, ¿bien? Entonces, si bien es cierto, es bueno gestionarlo de manera individual, tú vas a saber o vas a lograr inferir que de cierta manera los jugadores que han jugado 90 minutos van a estar en una percepción de RPE de 10, ¿bien? Entonces, si tú tienes la posibilidad, por ejemplo, de trabajar con más personas, a lo mejor que te puedan ayudar precisamente con esa valoración, porque tú sabes que en la medida en la que termina el partido es todo muy disperso, ¿bien? Y los jugadores, si uno deja la planilla, no van a estar ahí anotándose unos por otros, van a haber unos que van a salir antes, otros después. Si tú tienes la posibilidad de generarlo, hazlo, ¿bien? De todas maneras, inferimos valores o sobreestimamos valores llegando a valores máximos de 10. Ambos aspectos son válidos. Y la otra pregunta de Rodrigo Pincheira. ¿Y cómo se complementa con el trabajo del entrenador? ¿Se reparte la parte física al trabajo táctico? Mira, hoy en día, para cómo se trabaja y en lo personal, yo lo que siempre hago es incorporar precisamente los aspectos tácticos a las tareas físicas. No segmentamos precisamente. De hecho, cuando se habla en las reuniones acerca de aspectos que se quieren incorporar, yo lo que hago obviamente es planificar ese tipo de tareas que son netamente del área física, precisamente con estos componentes tácticos que requiere el técnico. Por ejemplo, ahí se habló que para esa semana que nosotros vimos ese video, se quería precisamente buscar ser un equipo muchísimo más reactivo, recuperar la pelota entre esos 3 a 4 segundos, que era muy importante. Entonces nosotros planificamos precisamente tareas para, en esa zona, que se diera, ¿bien? Si nosotros lo llevamos a la periodización táctica, eso es el principio de las propensiones, crear contextos de entrenamiento para que se dé muchas veces lo que tú quieres. Entonces, dentro del área física, nosotros no segmentamos precisamente el desarrollo del contenido, ¿bien? ¿Me escucha? Sí, Rodrigo, te escucho. Entiendo. Profe, mucho gusto. Yo le hablé hace un tiempo, ¿cierto?, por redes sociales. No sé si me acuerda, íbamos a intercambiar información hace un tiempo atrás, ¿ya? Y ahora me encuentro con esto, ¿cierto?, que es muy importante para nosotros que estamos día a día creciendo. Entiendo lo que usted me dice, pero mi pregunta va. Por ejemplo, si el entrenador está haciendo un trabajo táctico, pongamos, ¿cierto?, un ejemplo, amplitud, ¿ya? Los jugadores que no participan en este trabajo, ¿ya? Ellos trabajan con usted a la par o están al lado, ¿cierto?, mirando el trabajo. A eso se refiere más mi pregunta. Perfecto. Bueno, era mucho más simple entonces, Rodrigo. Muchas gracias. Mira, en relación a eso, primero lo que se hace es obviamente la explicación de la tarea y dependiendo de la duración de esa tarea, nosotros no somos de generar volúmenes muy extensos. Precisamente los trabajos de estructura no duran más de 3 minutos. Si te digo que duran 4, estoy exagerando. Entonces, como esos trabajos de estructura normalmente son a 3 equipos, ¿bien? El equipo lo que hace es obtener su pausa completa dentro de esos 3 minutos que están trabajando el resto. Ahora, si por ejemplo hay una tarea distinta, obviamente los que están afuera y van a tener que esperar 8 minutos, 12 minutos, están generando tareas de activación afuera conmigo, que son generalmente tareas de activación que tienen el elemento, pero que no tienen absolutamente nada que ver con lo que está realizando adentro, porque la especificidad máxima se va a dar allá y no busco que se dé conmigo. Ya, ahora me queda claro. Gracias, profesor. Gracias a ti, Rodrigo. No sé, Santiago, ¿alguien más?
No, no tenemos preguntas hoy. ¿Alguna persona que desee participar, alguna inquietud, preguntas, algo? La sala está abierta. Sí, yo tengo una pregunta. René Tercero. Hola, ¿cómo está? Bienvenido, adelante. René, un gusto. Sí, buenas noches, desde Panamá. Yo tengo una pregunta. Es que fíjese, yo más bien me dedico al fútbol formativo, hasta juveniles. Y la pregunta específica sería, ¿cuáles serían las cargas de entrenamiento que se corresponde con el perfil condicional del jugador que es de fútbol con proyección profesional? Ese valor de carga, precisamente, René, ese es un valor individual. O sea, yo no tendría que ser muy osado para tirarte un valor. Mira, el valor de RPE para esta categoría tiene que ser este. Todos los procesos son individuales. Si tú lo vas a llevar a nivel colectivo, es individual el tuyo. Y si lo vas a llevar a nivel de jugador, es individual para cada jugador. ¿Bien? Tú lo que debes garantizar dentro de este proceso, bien, de cargas que tú vas a comenzar a implementar, es que el jugador sea capaz de comenzar a tolerar mayor cantidad de cargas, principalmente de esta carga crónica, lo que lo hace más robusto, no solamente a nivel de disminuir su incidencia lesional, sino que a soportar mayores cargas de entrenamiento. Bien, nosotros no podemos inferir o tener un valor estándar, porque si yo te digo un valor estándar, te estoy mintiendo. Bien, todo eso es de carácter absolutamente individual y ese proceso individual lo vas vigilando tú. Y eso es lo más importante. Bien, para saber cómo el jugador va modificando, va evolucionando, va aumentando estos niveles de carga, tanto absolutos como relativos. Muy bien, excelente. Gracias, René. Buenas noches, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Daniel, sí, buenas noches. Sí, el gusto es mío y enorme porque estás al lado de un técnico de primera especial como es Ricardo Dillon, coterráneo mío, yo soy de la provincia de San Juan, Argentina, y me da mucho placer escucharlos y con este gran deleite que nos ofrece para nuestros amigos de San Juan. Yo me dedico acá en nuestra provincia a entrenar arqueros, y por eso pregunté hace un ratito algunas cositas, pero particularmente mi inquietud es basándome en la pobre nutrición que se brinda en los clubes y el poco apoyo logístico. Se silenció el micrófono, Daniel. Ahí está. Ahí sí, ahí sí. No sé en qué me quedé, pero... En el apoyo logístico me quedé yo. El apoyo logístico, el apoyo económico, el apoyo por parte del gobierno y de las instituciones, de la pobreza que hay en realidad en nuestra provincia. ¿Qué me sugiere usted con respecto a las cargas? Y nosotros no tenemos tal vez una cultura de nutrición que nos permita estar satisfechos plenamente para poder decir a este arquero le doy tanta carga. ¿Qué me recomienda usted en esa parte? Porque a veces uno también tiene que trabajar como psicólogo, terapeuta, para analizar en profundidad cómo vive mi arquero su día a día. Sí, bueno, de hecho todos hemos pasado por esa área, Daniel, de obviamente no tener los recursos óptimos. Ahora, en cuanto a la gestión de cargas, lo que yo te recomiendo, el primer paso es empezar. Y lo más fácil lo tienes a la mano, que es lo que acabamos de explicar en esta ponencia: papel, lápiz, nombre de tus arqueros y comenzar a registrar las cargas de entrenamiento. Eso es lo principal. Y en relación al tema nutricional, hay cosas que no siempre van relacionadas inclusive hacia una suplementación deportiva. ¿Sí? Obviamente eso va a depender de la realidad de cada chico, pero por ejemplo, nosotros en primera división, como sabemos que no nos van a dar el batido de proteína, ¿qué pedimos? 2 huevos. Tengo una cantidad o un gramaje de proteína que me permite precisamente obtener lo que necesito hasta que el jugador llegue precisamente a almorzar, a obtener esa carga proteica muchísimo más alta que es la que necesita. Entonces, muchas veces no es lo ideal traspasarse hacia ese aspecto de los suplementos, pero precisamente la nutrición yo la puedo controlar. Necesito proteína, 2 huevos inmediatamente después de entrenar. Necesito
proteína, estoy aburrido del huevo, un sándwich con una pechuga de pollo si tengo posibilidad, un sándwich de atún, por ejemplo, que acá en Ecuador la latita de atún cuesta $1.25, $1.30, ¿bien? Entonces, de esa manera me la puedo comenzar a ingeniar para yo mismo, con mis propios jugadores, porque todos hemos pasado ese contexto, que cada uno a nivel nutricional pueda comenzar a organizarse, a ordenarse, y de esa manera no tenga problemas con las lesiones, porque tú como entrenador de arqueros un día vas a aplicar una carga muchísimo más alta y no sabes si el jugador llega a comer a las 4 o 5 horas después a su casa, o si tiene que comer o no tiene que comer, ¿bien? Entonces, de esa manera yo achico el margen de error con alimentos que están absolutamente a disposición. Bueno, muy bien, profe. Y Claudio Rojas también desea hacer una pregunta. Después, sí, ya nomás Daniel, si tiene algo que preguntar. Después usted le damos a Claudio. Discúlpeme la interrupción. No se preocupe. Era por si hay algunos trabajos de portero donde yo podría llegar a aprender y basándome en el accionar físico del profesor Venegas. ¿Cómo? Si yo te puedo otorgar algunas tareas de preparación de arquero. O si usted tiene a donde yo fijarme, con gusto lo haría. O sea, lo que tú te puedes fijar en mi canal son aspectos, por ejemplo, tareas de gimnasio, que sí se pueden, como utilización de tareas de carácter general o tareas de carácter estructural, como fortalecimientos de zona media, que claramente son transversales. Perfecto, muchas gracias. A ti, Daniel. Adelante, Claudio, quería preguntar algo. Claudio Rojas. Creo que no tenemos más preguntas más. Bueno, Fabián. Me avisa nomás, Santiago, no hay problema. Y creo que han concluido, profe, ha sido su charla, creo, clara. Betsabe me dice, me refiero en cuanto a las cargas. Si puedes participar, Betsabe, directo, está la sala, está a disposición también. Hola, hola. Hola. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Betsabe Yufra, Argentina. Mi respuesta era porque, bueno, estaba escuchando la charla, es muy interesante. En cuanto a las unidades arbitrarias que el profe explicó en ese margen, porque si nos pasamos, obviamente, nos lleva a la lesión. Mi pregunta sería, ¿es lo mismo en lo masculino que en lo femenino o hay alguna variabilidad o algo por el estilo? Mira, más que una variabilidad en la cantidad de unidades arbitrarias que deberían expresar hombres o mujeres, hay un aspecto muchísimo más importante, es que el entrenamiento precisamente a nivel femenino tiene condicionantes absolutamente especiales, ¿bien? Entonces, partiendo de esa base, lo que tú vayas a desarrollar como carga, Betsabe, es lo que tú tienes que comenzar a verificar y es lo que tú tienes que comenzar a valorar. Bien, por ejemplo, no te preocupes si las cargas en cuanto a las unidades arbitrarias difieren con los ejemplos, porque a lo mejor tú no trabajas con este tipo de cargas, estoy poniendo un ejemplo, a lo mejor sí lo haces, claro. Pero precisamente al iniciar van a haber errores donde las jugadoras no van a comprender de buena manera de lo que se trata y hay que hacer una buena orientación y vas a comenzar a obtener valores que van a ir aumentando en el tiempo. Bien, lo que tú te tienes que preocupar es de la evolución de estos valores para los distintos días, para los distintos microciclos, ver cómo evoluciona esta carga crónica, si realmente está aumentando, porque si realmente está aumentando es porque estoy aumentando el nivel de condición física de mis jugadoras. Entonces, esto es absolutamente individual, Betsabe, y es absolutamente individual a tu contexto. Y tú eres la encargada de verificar y de valorar todos los cambios dentro de este proceso. Listo. Buenísimo. Gracias. Creo que ya no disponemos de más preguntas, Fabián. Ha sido muy grato, creo, para todos nosotros el poder escucharte, Fabián, un gran profesional, muy joven,
Y por suerte también es una bendición estar detrás de un gran entrenador también, que es como Ricardo. Bueno, hacen un equipo muy bueno. Esperemos que este año les vaya súper, súper bien, que es en el elo de todo, y tenerlos aquí en Ecuador por mucho tiempo más, a todo el cuerpo técnico del profesor Dillon. La charla también, ejemplo, que será grabada, les vamos a compartir el enlace por YouTube. Algunas personas que me han preguntado de la dirección de tu canal, Fabián, que nos ayudes, les vamos a compartir en los grupos que estamos. Igual lo de las planillas también y la charla que Fabián nos va a dejar. Sí, Entonces, esto yo lo hago llegar al grupo Santiago, no hay problema. sí, de ahí del grupo, entonces de ahí yo les paso Yo voy a llegar el link para... del Excel al grupo y para que lo puedan descargar. Sí, de ahí le paso para el grupo del Congreso Internacional, de los que están algunas personas también para que puedan tener, entonces... Perfecto. Lo dejamos todo en el grupo, no hay problema. Sí, Bueno, creo que es todo. Ya lo que me llegan son bastantes mensajes de gracias por la charla. Buena charla, profesor. Gracias por compartir. Puedo que le envíe el link y bueno, ya son preguntas más de gratitud. Con todos ustedes, un gusto. Estamos en contacto, Fabián. Para todos, un gusto, una excelente noche. Gracias por participar de la misma.